invito a que se suscriban al canal. Ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales, al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Mándenme un mensajito a mi página, ahí les contesto las dudas y les doy los costos de todo lo que hago. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, Ogam, tarot, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si están embrujados, ustedes embrujaron a alguien, están amarrados, estancados, están enfermos, no les encuentra qué tienen, toda esa energía se puede liberar para que ustedes puedan estar bien. Recuerden algo muy importante, hay que romper toda esa energía negativa para que ustedes puedan estar bien en todos los aspectos, en el amor, en el dinero, en la salud, con la familia. Entonces hay que poner atención en cómo está su energía en este momento. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las recomendaciones, por las cosas que me escriben tan lindas. Ténganme paciencia, no se desesperen, voy contestando poco a poco, pero recibo muchísimos mensajes todos los días, entonces no se desesperen y no se dejen engañar por personas que están ocupando mi imagen, están ocupando el nombre de mi página, haciéndose pasar por mí o diciendo que trabajan conmigo o que trabajan para mí. No les crean, yo trabajo solitita, entonces nadie trabaja conmigo, nadie trabaja para mí. Todas las citas son solamente conmigo. Entonces no me dejen tampoco debajo de los videos ni su nombre, ni fecha de nacimiento, ni correo, porque yo no les llamo, no les mando correo. Todo es por medio de mi página. Si se meten, por ejemplo, a mi página de Wix, bueno, ahí sí va a haber un correo y ahí les voy a contestar, pero no para que ustedes me manden su correo y yo ahí les mande información. Entonces todo es por medio de mis redes sociales. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo. Se los compartí el otro día en Instagram y se los compartí en mi página, pero a muchos les quedó duda. Entonces les voy a decir cómo lo van a hacer. Esto lo pueden hacer cada vez que vamos a iniciar un mes. Les voy a decir cómo. Si por ejemplo, ahorita estamos en septiembre, vamos a iniciar el mes de octubre. Entonces estamos terminando y cerrando un mes 9 y vamos a iniciar un mes 10. Si lo hacemos en noviembre, entonces, ¿qué haríamos? Estamos cerrando el mes 10 e iniciaríamos el mes 11. Entonces, en un pedazo de papel de baño, del tamaño que ustedes quieran, donde les alcance para escribir todo lo que ustedes desean. Entonces, si estamos, por ejemplo, ahorita terminando el mes 9 y vamos a iniciar el mes 10, entonces, en un pedazo de papel de baño van a escribir 9 cosas del mes que estamos dejando ir, que hayan pasado durante este mes que no les haya gustado o que hayan sido tristes. Si hubo enfermedad, hubo alguna pérdida de, no sé, de dinero, de trabajo, de proyectos, se terminó una relación, se pelearon con el vecino, los corrieron del trabajo, cayeron las ventas, ustedes se cayeron, se enfermaron, no sé, lo que a cada persona le haya pasado durante el mes que vamos a despedir. Si es el mes 9 que vamos a despedir, entonces escriben 9 cosas. Si es el mes 10, escriben 10 cosas. Si es el mes 11, 11 cosas. Si es el mes primero, una cosa. Y así lo vamos a hacer con cada mes. Ya que hayan escrito todo, lo van a hacer con rojo, pluma roja, color, marcador, lo que sea, pero que sea rojo. Ya que hayan escrito todas las cosas, dependiendo el número de mes que sea el que vamos a dejar ir, lo van a leer, le van a poner saliva a su dedo, le van a poner saliva a todo, lo hacen bolita y lo van a tirar al excusado. Recuerden que el excusado, aparte que se va y todo lo negativo, tiene que ver con agua. Y el agua representa las emociones. Entonces, todo aquello que nos hizo sentir mal en algún momento, todo eso va a la basura. Y le ponemos saliva porque lo personalizamos. De parte de nuestra saliva tiene todo. Y también está relacionada con el elemento agua. Entonces, ya que tenemos esto ahí, bueno, lo tiramos a la basura. Y luego, en una hoja, de preferencia así, no importa el color, pero que no tenga rayas, que no tenga cuadros, que no tenga dibujos, que no tenga nada. Igual con rojo, van a escribir las cosas que ustedes desean para el nuevo mes que inicia. Si aquí desechamos todo lo de septiembre, por así decirlo, que es el mes 9, entonces aquí ponemos 9 cosas de las que nos vamos a deshacer. Vamos a entrar con la energía del número 10, del mes de octubre, entonces aquí vamos a poner 10 cosas que nosotros deseamos en nuestra vida y sobre todo que deseamos para este nuevo mes. Entonces vamos a poner, no importa que no lo cumplan ese mes, aquí lo importante es que todo tenga que ver con una intención y que sean 10 cosas que representen ese número 10 de octubre. Entonces, por ejemplo, el 1, cambio de casa, cambiar mi coche o comprar mi coche, terminar de pagar mi tarjeta, irme de viaje a tal cosa, renovar mi guardarropa,
no sé, lo que cada persona quiere, pero aquí van a ser 10 cosas. Si están haciéndolo para noviembre, pues serían 10 que dejan aquí y 11 que escriben. Y así dependiendo el número del mes que dejan y el número de mes que inician. Ya que lo hayan leído, ya que lo hayan escrito, lo van a leer para ustedes. Le van a poner saliva todo lo que escribieron y con un sobrecito de té de manzanilla lo van a poner aquí y lo van a guardar. Lo pueden doblar como ustedes quieren. A mí me gusta doblarlo en forma de triangulito para que toda esa energía vaya creciendo. Entonces lo van a doblar así, de forma de un triangulito para que toda esa energía vaya creciendo. Y a mí me gusta dejarlo así, pero cada uno lo va a doblar como ustedes quieren. Y lo van a guardar en donde guardan el dinero. Si es, por ejemplo, en una caja fuerte, lo pueden poner en una caja fuerte. Si tienen a lo mejor una cajita donde ponen dinero, ahí en su cajita del dinero. Si no tienen un lugar en especial en donde guarden el dinero, bueno, a lo mejor en donde dejan su cartera todos los días. Si es en una mesita, si es a lo mejor en el buró, donde sea, ahí van a ponerlo. Y lo van a dejar por días dependiendo el número del mes que iniciamos. Si ahorita es para octubre, pues lo van a dejar 10 días. Si lo vamos a hacer para noviembre, lo dejan 11 días. Para enero, un día. Dependiendo del día, o sea, del número de días, del número del mes, perdón, que vamos a iniciar. Y sería el número de días que ustedes lo dejarían ahí guardado. Ya que pase ese número, si aquí hicimos, por ejemplo, septiembre y octubre, entonces después de los 10 días, lo vamos a abrir, lo vamos a leer en voz alta para nosotros, pero agradeciendo como si cada cosa ya la tuviéramos. Entonces, gracias por mi coche nuevo, gracias por mi cambio de casa, gracias por la tarjeta que quedó pagada, gracias por ese viaje a Huatulco, gracias por el vestido que me compré, gracias por lo que cada uno quiera. Pidan cosas solamente para ustedes, no para nadie más, porque estas son cosas personales y proyectos personales y cosas que uno desea. Ya que la hayan leído, ya que hayan agradecido, van a quemar la hojita con unas pinzas de depilar o la pueden agarrar y hacer como muy chiquita para que no haya, la ponen en una latita de esas que son como de duraznos o de algo y con un encendedor de los largos, de los que yo uso siempre, lo van a quemar. Y van a agradecer y van a visualizar cómo el fuego va a transformar todos estos deseos en algo concreto, en algo que ustedes van a poder ver y van a poder ahora sí que disfrutar. Y después, este sobrecito de té, se van a meter a bañar. Se van a bañar normal, todo el cuerpo. Y ya al último, ya que no se vayan a enjuagar, este se lo van a pasar, pero mojado, o sea, porque lo van a poner en el chorro, se lo van a pasar por todo el cuerpo. La manzanilla ayuda muchísimo a atraer todo lo relacionado al dinero, a éxito, fortuna, y a que se cumplan los deseos. Entonces van a visualizar cómo la manzanilla les va a ayudar a liberar esa energía y atraer todo eso que ustedes desean. Y este sobrecito de manzanilla, si ustedes quieren, después lo pueden poner, por ejemplo, a secar y lo que quede de la manzanilla se lo echan a una plantita, o lo pueden poner a secar, lo abren y lo soplan, o si ustedes no lo quieren dejar secar ni nada, lo pueden poner en una maceta para que todo se regrese a la tierra. Si no tienen maceta y no tienen nada, entonces lo pueden tirar a la basura, ¿ok? Porque al final toda esa esencia de la manzanilla, todo eso ya quedó. Hagan este hechizo, parece fácil, es fácil, pero es súper bueno. Yo lo hago cada mes, de verdad es increíble, me va súper bien, puedo lograr las cosas que yo quiera. Háganlo con fe, confianza. Todo lo que ustedes hagan siempre tiene que tener una intención. No vayan a hacer de, pues a lo mejor yo creo que sí funciona, ¿no? Pues como Angie dice, pues ahí lo voy a probar. No, háganlo y digan, ok, yo me merezco esto y lo voy a lograr. La manzanilla tiene un poder fuertísimo. Así como, imagínense, este sobrecito puede quitar un dolor de estómago, puede arreglar una infección de ojos, y es un polvito muy pequeñito, o sea, es un pedacito. Imagínense lo que hace energéticamente. Entonces, hagan este hechizo, les va a ir súper bien, van a poder lograr muchas de las cosas que quieren y lo pueden hacer todos los meses. Aquí lo importante es que lo hagan el día último de cada mes o el día primero, o por lo menos los 3 primeros días de cada mes. Pero no lo hagan el día 15, el día 20, el día 18, porque entonces no estaríamos cerrando la energía del mes que dejamos ir. Entonces, bueno, hagan su hechizo, cuéntenme cómo les va, van a ver que van a ver resultados maravillosos.
Háganlo con esa fe, confianza de que van a poder lograr todo lo que ustedes desean y todo lo que merecen. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y les mando un beso con mucho cariño.